Estás junto con volver a saludarte en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de retomar nuevamente esta semana el tema que nos ha estado convocando el último tiempo a través de las reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, que son principalmente el tema de cómo el Señor mostraba su reino de los cielos, que fue a través de las parábolas. Y hemos estado hablando acerca de ellas, de cómo el Señor de una manera cercana, amena, contextual, epocal, en relación cómo Él se manejaba en ese sentido y cómo podía llegar a las personas de una manera simple y cómo llegaba también con un ejemplo práctico, claro, a las personas que querían conversar, querían dialogar y le planteaban algunas situaciones. Y él en ese sentido mostraba claramente el reino de los cielos. En esta oportunidad seguiremos conversando acerca de algunas parábolas. Quiero invitarte a que te posiciones en tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, principalmente en el capítulo 13. Mateo 13 va a ser el eje principal de nuestro motor, o sea, va a ser el motor principal del el estudio de esta reflexión y de ahí miraremos varios pensamientos que están presentes ahí. Eh, la parábola del tesoro escondido, la perla preciosa y la parábola de la red. Este pensamiento, ya que son muy acotados, cada una con uno o dos o tres versículos o cuatro versículos de estas parábolas, algo muy sencillo pero a la vez muy práctico. Entonces nos vamos a posicionar en ello. Quiero invitarte a que miremos primero en nuestras Biblias, que miremos ahí en el texto clave, el texto base que nos va a estar conduciendo en este pensamiento, que se encuentra en Mateo 13, como hemos dicho, en el versículo 47, que dice, Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Vuelvo a repetirlo porque para que ya creo que el mensaje es bien claro y acá te está dando señales importantes de lo que Cristo quiso decir. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Toda clase de peces. Con este pensamiento te invito a que podamos orar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas porque tú a través de tu palabra, Señor, te vas revelando a nosotros, principalmente porque nosotros a través de tu Santo Espíritu vamos entendiendo y comprendiendo la palabra escrita. Señor, que no solamente sea la palabra escrita la que nos toque nuestro corazón, sino que la palabra que se posiciona en nuestras vidas y se hace práctica, se hace verdadera en nuestro actuar, en cómo nosotros también tenemos que vivir este reino de los cielos. Señor, tú nos invitaste a ser parte de este reino, estás invitando a otros a través de distintos mensajes, a través de todas estas planteamientos, a través de estas reflexiones, a través de las meditaciones que muchos cristianos el día de hoy están compartiendo. Y este también es uno de los deseos que queremos nosotros, Señor, poder llegar a otras personas para que te conozcan, puesta en tu corazón una vida práctica y una vida semejante a la tuya, Señor. Sabemos que no vamos a poder alcanzar nunca el llegar a ser como tú, pero simplemente queremos poder dejarnos guiar por ti, Señor, que tú te posiciones de nuestra vida, queremos regalarte nuestra vida para que seas tú el maestro de ella, comprendiendo y entendiéndote, buscándote a través de la palabra, pero principalmente siendo guiados por tu Santo Espíritu y principalmente porque Él nos guía hacia ti. Señor, muchas gracias porque nos regalas estas meditaciones, estas parábolas,
estos pensamientos que nos muestran cómo es tu reino, que es un reino de amor. Todo te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces ahora ya con esta mínima introducción de texto, ¿cierto? Que ya habíamos conversado, vamos a meternos un poquito más de lleno a, a esta reflexión, a este estudio, a esta meditación que podemos llamar. Dice, en este sentido, la primero que quiero plantearte como pregunta introductoria, ¿a quién no le gustaría encontrar un tesoro de gran valor como este tesoro? En la historia de la humanidad no fueron pocos los que encontraron algo de mucho valor y cambiaron el rumbo de sus propias vidas. Grandes batallas ya fueron libradas y reinos enteros lucharon por un pedazo, un extenso de tierra quizás, por manantiales de agua o incluso por un campo fértil. Pero en realidad, ¿cuál es el valor que le damos al reino de los cielos? Ahí está la pregunta. Esta reflexión que vamos a compartir, que vamos a meditar en ella, nos direcciona un poco a esas historias consecutivas narradas por el gran maestro a sus discípulos. En no más de 10 versículos vamos a encontrar estas tres pequeñas historias del que ya nombramos. El tesoro escondido, la perla preciosa y la parábola de la red. Que son historias que Jesús usó como parábolas y las compartió. Jesucristo muestra cuál es el real valor de su propio reino, el mismo reino que él quiso compartir, el reino que él trajo. Estas parábolas enlazadas tratan sobre el valor del reino de los cielos y de la alegría de poder encontrarlo, porque eso es lo principal y lo fundamental. Eh, Antes de entrar de lleno, vamos a mirar que las historias que Jesús contó, eh, que ese es el punto inicial, las historias que Jesús contó, estas parábolas, era muy maravilloso, era bueno el poder escucharlo. Todo aquel que se hizo discípulo de Jesús, que obviamente tú sabes que no solamente eran este grupo especial de 12 personas, sino que el Señor Jesucristo lo acompañaba un número mayor, aproximadamente 70 o más personas que estaban junto a él. Estos 12 eran los especiales. Qué bueno era ser discípulo de alguien mucho más allá de su tiempo, alguien que conocía todas las cosas. Eso es lo primero que tenemos que pensar, que era Dios mismo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Así lo presenta Juan. Jesucristo tenía una manera muy particular, muy singular, única y precisa. Todas sus enseñanzas tenían un significado para la eternidad y llevaban a las personas, a sus oyentes, a que cada vez más pusieran atención y podemos ver con claridad que sus discípulos eran muy felices cuando Jesús les iba enseñando sin utilizar figuras lingüísticas de un modo directo. Los mismos discípulos lo presenta Juan en el capítulo 16, versículo 29, dícenle a sus discípulos a él, he aquí, ahora hablas claramente y ningún proverbio dices, o sea, nos hablas de una manera clara. Jesús era así cuando contaba una historia. Un pequeño descuido a sus oyentes podrían perder la oportunidad, en este caso, de obtener un nuevo ejemplo y un complemento de varios asuntos pertinentes a la misma voluntad del Padre. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando el maestro usaba el lenguaje figurativo, tal cual lo son las parábolas, muchas personas de la audiencia no lograban procesar completamente la información e interpretar totalmente las parábolas, a pesar de que las parábolas eran basadas en situaciones muy contemporáneas, momentáneas y de conocimiento popular. Tomar esas historias y aplicarlas no era una tarea fácil, porque era un cambio paradigmático de la vida como la conocían.
No, nos debemos fijar en que en los discípulos de Jesús, por ejemplo, después de que él relataba la parábola del sembrador, eh, sus discípulos se acercaron y preguntándole, les dicen ellos, ¿cuál era la real interpretación y la aplicación de esta enseñanza? Porque dice en Marcos 4:10, dice, cuando estuvo solo Jesús, le preguntaron lo que estaban cerca de él, los 12, sobre esta parábola. Ser alumno de los maestros era una hermosa oportunidad, una gran aventura maravillosa el acompañarlo en su ministerio, principalmente cuando él hablaba con la claridad que lo hacía. Pues así sus discípulos podían reconocer con rapidez ese conocimiento, pero en muchas oportunidades tuvieron que volver a consultar, ya que este entendimiento no se podía distorsionar y eran verdades no solamente para presentarlas de una manera popular, sino que eran verdades espirituales. Entonces, en este contexto es que Jesús presenta estos tres mensajes: el tesoro escondido, la perla y la red. El Evangelio de Mateo nos muestra de una manera destacada el cómo fue rechazado Jesús, ya que muchos, principalmente, ¿qué es lo que buscaban? Señales en el maestro. Ellos conocían profecías, el pueblo de Dios conocía las profecías y buscaban señales. Entonces Jesús respondiendo en Mateo 12, que es el contexto que nos da anterior a este capítulo 13, en Mateo 12:38 dice, entonces respondiendo a algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver en ti señal. ¿Qué buscaban entonces? Los escribas y los fariseos primeramente buscaban señales en el Mesías, en lo que ellos tenían como prejuicio, como preconcepto de lo que el Mesías tenía que hacer, cómo ellos interpretaron por generaciones cómo debía actuar el Mesías y no se dieron el permiso de mirar en la realidad cómo Jesús debía actuar. Otros que él se lejos de las ciudades. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Eso era lo que ellos también pensaban. No encontramos en ningún otro evangelio la parábola del tesoro escondido, ni la perla preciosa, ni la parábola de la red. Esto solo lo podemos encontrar en Mateo. Podemos decir que el autor, Mateo en este caso, hace un contraste entre el fuerte rechazo hacia Jesús y el valor que se debe dar del reino dado al reino de los cielos. Sus principios, los principios de Jesús son eternos y aquellos que lo aceptaron recibirán el gobierno y la supremacía de Dios en sus vidas. Esa transformación alcanzará y bendecirá a las personas en el regreso de Cristo y en su tiempo actual y tendrá efectos para la eternidad. Nuestras generaciones serán transformadas si estuviéramos dispuestos a entregar todo lo que tenemos para ser parte de este reino. Esto es lo impresionante porque Mateo es el evangelio que principalmente está orientado al pueblo de Dios, el pueblo de Dios de epocal, de esa época que era el pueblo judío, porque él escribe principalmente para llegar a las personas de su cultura. Y él hace el énfasis en ese sentido de cómo el pueblo de Israel rechazaba cómo se le estaba presentando el reino y cómo no eran capaces de mirar. Por eso estas tres parábolas solamente se encuentran acá, porque era algo que no era claro para ellos y no estaba completamente develado, no estaba completamente. Por eso algo, un tesoro, algo valioso que estaba escondido, una perla preciosa. Y entendiendo en la parábola de la red, que fue el versículo que nosotros leímos, que estos peces eran de todas las características. Pero vamos hacia allá, apuntando hacia el mensaje. El tesoro escondido que lo encontramos en Mateo 13:44. Lo vamos a leer para que
lo miremos claramente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es similar, es muy parecido, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, pero luego lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Después de predicar a grandes multitudes, Jesucristo vuelve a casa, vuelve a su casa. Ahora el mensaje dirigido hacia aquellos que estaban comprometidos en la caminata con él, en su ministerio. Comenzó entonces a explicarles sobre la importancia del reino y de cómo lo pueden conquistar, cómo lo pueden obtener, cómo pueden recibirlo. Para la comprensión del propósito de Dios se nos ha escrito dos parábolas paralelas, la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio. Estas parábolas fueron construidas juntas y poseen solo un texto y de una manera general enseñan esta misma lección, el valor que se debe dar al reino de los cielos. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, como lo relata Efesios 5 desde el versículo 25 al 27. Toda persona que anhela ser un participante del nuevo cielo y la nueva tierra debe tener la misma disposición. En la primera parte de esta parábola, Jesucristo habla de un hombre que descubrió un tesoro enterrado en un campo, ¿cierto? Este hombre fue y vendió todo lo que poseía para comprar aquel campo. En los días de Cristo era muy común, especialmente por causa de las guerras, que las personas enterrasen sus tesoros, sus tesoros familiares, sus tesoros personales. Durante muchos años antes que existieran los bancos y las cajas fuertes, las personas ocultaban sus bienes de valor, especialmente en estos tiempos que eran muy inestables. Así lo presenta también Flavio Josefo, un historiador judío que presenta grandes situaciones como la destrucción de Jerusalén en el año 70. Él también ahí comenta sobre este tema y cómo las personas cuidaban sus bienes enterrándolos para que así se pudiera hacer. La Biblia nos advierte en este sentido sobre el amor por las cosas temporales y limitadas, porque también nos dice la palabra de Dios, pues donde estuviesen sus riquezas, ahí estará el corazón de ustedes. En ese sentido, Saulo respirando, por ejemplo, en Hechos 9, nosotros vemos que Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le perdió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que ya algunos hombres y mujeres en ese camino los trajese presos a Jerusalén. En este caso, la carta ya está dirigida a los filipenses, ¿cierto? Ahora el retrato del cambio en este sentido eh, lo muestra después de que él evaluó que se había conquistado en su vida. Dice que todo aquello era pérdida, como lo expresan los versículos siguientes. Por ejemplo, en Filipenses 3, 8 y 9 dice, y ciertamente aún todas las cosas como Él las puso como pérdidas, ¿cierto? Todas las cosas como pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo como basura, como estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino que en la fe de Jesucristo, la justicia que el Señor Dios por la fe. Así lo presenta Pablo. Porque las luchas y las persecuciones que realizó el cristianismo en la primera etapa de Pablo, en este caso conquistó el credenciales de buena reputación ante los judíos no cristianos, de los cuales él dejaba constancia en los
versículos que nosotros presentamos sobre Hechos. Todo en este sentido se está hablando del valor que tenía. Al igual que en esta parábola del tesoro escondido, Pablo hizo lo mismo que este hombre. Cuando él descubre a Jesucristo, cuando él reconoce a Jesucristo y se da cuenta que es lo que tiene más valor para su vida, él es capaz de transformar todo, deja todo, abandona todo por seguirlo a él. Es lo mismo que le ocurre a esta persona que cuando encuentra este tesoro escondido en el campo, entrega todo, vende todo y todo lo da para tener ese campo donde estaba el tesoro. ¿Se entiende el concepto? Por Cristo, tú y yo debemos dejar todo. Por el tesoro escondido que es Jesucristo, el tesoro escondido, el Evangelio, no es una creencia, no es una doctrina particular, es una persona. Y esa persona, ese tesoro escondido es encontrar al Hijo, es encontrarlo a Él y dejar todo lo que tenemos para poder estar en una relación completa, directa y auténtica con Él. Continúa entonces la perla. En el versículo siguiente, los dos que continúan, después del 44 que nos habla del tesoro escondido, aparece la perla preciosa. Lo vamos a leer para luego mirarlo un poco. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Podríamos decir que es una parábola, un símil del anterior, casi igual, es muy similar a lo que se presenta. Pero vamos a mirar algunos detalles. Al contrario de la primera que presentamos del tesoro escondido, la parábola de la perla nos habla de una persona que está buscando algo. No es que lo encuentra por casualidad. En este caso, quizás tú y yo estamos buscando algo en nuestro corazón. Encontrar, en este caso, un tesoro y asumir los riesgos necesarios para adquirirlo en una historia, es una historia cautivante. Lo mismo puede decir de la idea de viajar a lugares exóticos, encontrar una gran oportunidad o asumirla con éxito. Esas historias pueden captar la atención y la imaginación de las personas, a pesar de que los medios para encontrar gemas preciosas han sido diferentes a través de la historia. La casualidad y la búsqueda intencional. Una es la casualidad y la otra es la búsqueda intencional. Los dos hombres tuvieron que tomar una actitud de determinación para posicionarse de lo que encontraron, tanto del tesoro escondido como de esta perla preciosa. Más allá de encontrar tesoros, tuvieron que vender todo lo que tenían. Eso es lo importante. Más que allá de encontrar ese tesoro, tuvieron que abandonar, dejar todo lo que tenían para tener ese tesoro. Y es un poco lo que nos muestra en esta relación con Cristo cuando encontramos a Cristo. O sea, cuando Él nos encuentra a nosotros, porque muchas veces nos equivocamos en ese concepto, es Cristo que nos encuentra a nosotros, somos nosotros los que estamos perdidos y Él es quien nos encuentra a nosotros, pero en este caso lo presentamos así porque era en los recursos que tenía el autor para expresarlo. Cuando Cristo nos encuentra, nosotros para estar en una relación completa y directa, debemos abandonar todo para solamente seguirlo a Él. En las dos parábolas, los protagonistas se vieron delante de singulares oportunidades que los forzaron a tomar decisiones importantes y a asumir riesgos que cambiarían sus vidas completamente para siempre. El concepto de valor se define por nuestro deseo y realización y satisfacción. Y para tener, proteger, alcanzar objetivos, ciertas personas son capaces de cualquier cosa. En este caso, no podías tener las dos cosas. No podías tener todo lo tuyo
y además tener el tesoro escondido. No podías tener todo lo tuyo y además tener la perla preciosa. Tenías que optar. Cuando nosotros estamos en una relación directa con el Señor, nos ocurre la misma situación. El Señor en ese sentido, cuando nos encuentra, es celoso y quiere que nosotros solamente lo tengamos a Él para Él relacionarse con nosotros. Todos quieren seguridad financiera, todos quieren reconocimiento, todos quieren fama, poder. Estas son algunas de las pepitas de oro de nuestro momento, de nuestro tiempo y por amor a ellas muchas veces. Porque la raíz de todos los males nos expresa Primera de Timoteo 6, versículo 10, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Mira cómo lo presenta Pablo en este caso, que la raíz de todos los males, se lo comenta Timoteo, es el amor al dinero. No es el dinero en sí, es el amor al dinero. Jesucristo quiere que sus discípulos entiendan el gran valor de este reino, por eso necesitaba prepararlos para dejarlo todo y obtenerlo. Por eso Jesús les da esta claridad a sus discípulos. Ningún deseo u objetivo en la vida del cristiano puede ser mayor que el deseo de estar con Jesús, del deseo del cielo. No puedes, ni siquiera lo hermoso que puede ser el estar y compartir por la eternidad con grandes cosas, con una mansión eterna, con una mansión celestial, sino que el Señor busca relaciones y es que tú estés con Él. El gran, eh, la gran oportunidad, el gran pago, el cambio que tú haces en tu vida es en una relación con una persona y la persona de Jesucristo. Tenemos nuestras propias perlas, cosas que atraen nuestra atención, tiempo, fuerza, deseo, interés, eh, muchas cosas, e incluso actividades, situaciones eclesiásticas que nos toman más tiempo que nuestra propia relación con el Señor. Estos dos retratos puestos uno junto al otro, como es el tesoro escondido y la piedra preciosa, eh, nos muestran estas diferencias y estos aspectos. Uno que buscaba algo como la perla y otro que lo encuentra por casualidad. Pero sin embargo, ambos dos tienen que vivir este mismo proceso de entregarlo todo. Para ambas parábolas terminan en un mismo punto, en la finalización de un propósito. Juntas enfatizan dos verdades. El hecho de que tanto el tesoro escondido como la perla de gran valor no tienen precio y la alegría es de la persona que es el comprador. El estar con Cristo no tiene comparación, no tiene comparación con todo lo que tú y yo podamos poseer. Quiero pasar a la siguiente parábola, que es la parábola de la red que se encuentra en Mateo 13, que dijimos que nos íbamos a posicionar ahí, en los versículos 47 y 48 principalmente, aunque esta llega hasta el 50, pero quiero leerte los dos versículos que continúan. Y dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces, que fue nuestro versículo que nos guió. Luego, en el versículo siguiente dice, cuando está llena, lo sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Ahora venimos con el análisis de esta idea. Después de hablar de lo precioso que es el reino, Jesús desea mostrar a sus discípulos que aunque es un imperio de gran estima, es- este está a disposición de todos. Todos lo pueden alcanzar. La parábola ilustra una gran pesca, asunto del cual los discípulos de Jesús conocían muy bien. La mayoría de ellos venían de Capernaum y eran pescadores. Antes de que ellos pudieran seguir a Jesús, era lo que ellos se dedicaban, era su práctica cotidiana y ellos tenían claridad de este tema. Eh, Ellos entendían bien la práctica de la pesca y sabían que el pescador al lanzar la red al mar, después de un tiempo saca esta red y ellos pescaban
al igual que en esta situación, todo tipo de peces. Es decir, pequeños, grandes, buenos, malos. Eh, los que se podían comercializar eran aquellos que servían, los útiles. Y los que no sirven, ¿qué pasaba con ellos? Los volvían al mar. Así era la vida de ellos, así que pudieron comprenderlo claramente. Debemos recordar en este caso que Jesús le dijo a Pedro y a Andrés, o a Simón en este caso, cuando antes de recibir el nombre de Pedro, a Simón y Andrés los llamó en Mateo 4:19, los llamó y le dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres, cuando les hace esta invitación. Muchos somos llamados, pero pocos son los escogidos, dice Mateo 22:14. Aquí podemos identificar que la parábola de esta red simbolizan los peces, tantos hombres y mujeres de este mundo, pero toda clase de peces. El mar simboliza un mundo humano caído en el pecado y engañado por el diablo, y la red simboliza el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, pero las buenas nuevas expresado en una persona. El Evangelio, como hemos hecho énfasis hace mucho tiempo, es una persona que es directamente quien nos regala y nos entrega la salvación y es la entrada a su reino. Esta parábola se asemeja mucho a la parábola de la mala hierba. Es el mismo, en el mismo capítulo de Mateo que trata sobre, sobre cómo seremos juzgados y el juicio de Dios nuestro Señor. Y ahora es que quiero leer los versículos que continúan, que son el 49 y el 50, dice. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eh, ya hemos analizado este punto sobre cómo serán los juicios de Dios. Están en algunos mensajes anteriores. Está la parábola anterior que cita este, también la del trigo y la cizaña, para que tú la puedas revisar, donde hemos hecho énfasis en estos puntos. Estamos invitados a mirar nuestras vidas y poder analizarlas en este sentido, en cómo nosotros y cómo nos está afectando el pecado y cómo nosotros podemos encontrar en la persona de Jesucristo el Evangelio y su reino. Pero la escritura también nos dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras, cualquiera que ama y hace la mentira, como dice Apocalipsis 22. O sea, acá es cierto que el Señor llama a todos, es cierto que el Señor nos convoca a todos y a toda clase de peces, que todos podemos recibir este tesoro escondido y la perla preciosa. Pero sin embargo, muchos que pueden recibir esto, quizás nosotros no seamos capaces de entenderlo. Si tú sigues leyendo los versículos que continúan, Jesús les pregunta y les dice, ¿habéis entendido estas cosas? ¿Lo entendieron? Sí, Señor, les responden los discípulos. Ellos pudieron claramente comprender lo que el Señor le estaba entendiendo, le estaba explicando. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice Mateo 6:33, porque en el reino de Dios encontraremos la buena paga, encontraremos la claridad y nosotros tenemos que ser esos peces buenos que el Señor quiere rescatar. ¿Quieres estar y ser parte del reino de Dios? ¿Quieres encontrarte con el Señor Jesucristo y tener ese tesoro maravilloso? ¿Quieres tener esa perla preciosa por la cual has estado tratando de buscar? ¿Quieres ser parte de esos peces? Lo que debes hacer es encontrarte con Jesucristo. El Evangelio es una persona, es la persona de Jesucristo. El reino de Dios no tiene sentido si no está presente el Rey que es Jesucristo. Que tu encuentro sea con el Señor, que tu encuentro pueda ser claramente
una relación, un vínculo de eternidad con quien dio la vida por ti. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.